Buenas noches, amigos por Israel. Bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos hoy. Es un placer para nosotros presentar el primer libro de Adriana Lerman, El dolor de estar vivos. Nosotros hemos titulado esta actividad Rescatando Raíces, porque de eso se trata lo que hizo Adriana. Su abuelo, Shlomo Lerman, nunca había contado a su familia las circunstancias que lo hicieron escapar de su tierra natal, ni tampoco todo lo que había pasado con su familia en la Shoah. Contamos hoy también con la grata presencia de Natalio, el papá de Adriana, quien nos va a acompañar también en la velada de hoy y va a conducir esta entrevista la señora Marta Wolf, periodista y escritora y directora de documentales, a quien primeramente quiero felicitar porque hoy es el Día del Periodista. Así que Marta, muchísimas felicitaciones en tu día. Y ahora sí, sin más, agradecer a la señora Marta por convocar y por ayudarnos con esta actividad y Adriana por permitirnos también presentar su libro y darlo a conocer, que es de sumo valor. Así que bueno, nos encontramos cuando termine. Marta, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, primero que todo, gracias amigo por Israel y a un caballero, compañero de trabajo generoso como nadie, como es nuestro querido Simón. Digo que no debe ser de casualidad en el Día del Periodista y a días más de celebrarse el Día del Libro, vuela esta historia hacia mis manos para que yo pueda leerla. Pero justamente como es el Día del Periodista, si vos me permitís, a quien saludo, a la autora Adriana Lerman, de hacer una pequeña digregación. Así como Borges decía, que en un libro está la biblioteca del mundo, y en un libro están todos los libros. Cuando uno lee un libro, si se pone a detener en cómo está escrito, los datos que da, las situaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, ambientales, es un aporte maravilloso a la cultura, porque el nombre es yo y mis circunstancias. Por lo tanto, al decir esto, la importancia que tiene el libro, que es un testimonio que nunca muere, excepto cuando los nazis o los necios han quemado los libros, pero no pudieron cambiar las ideas. Quiero decirles que estamos ante un libro muy particular. Estamos ante un libro didáctico. Estamos ante un libro didáctico y paso a decir por qué. Yo hice la vida de Golda Meir en imágenes y cuando estudié la vida de Golda Meir, ella tenía una capacidad de penetración cada vez que hablaba al mundo. ¿Saben por qué? Porque era maestra. Conocía la didáctica de la enseñanza, la palabra medida, lo que no va frondoso, sino lo que es medular. Cuando llega a mis manos este libro, El dolor de estar vivo, escrito por Adriana Lerman, una historia real del coraje en tiempos de nazismo, me encuentro con un libro que tiene un título que desde entrada no oculta, dice que los que siguieron viviendo su culpa porque otros fueron asesinados. Pero eso no es, eso tiene que ver con lo humano, por la necesidad de culpa.
luego nos encontramos con una niña. Hoy yo podría Marta, decir, se escucha entrecortado. Hay una señora que está desmuteada, ¿la podés mutear, Simón? Se llama Felicia. Yo veo que ella es la que está haciendo interferencia porque no está muteada. Sí, ya Gracias, la. Simón. quiero saber si ahora se escucha bien, por favor. Ahora sí, Marta, ahora sí. Bueno, entonces yo quiero decir que lo maravilloso de este libro es que está escrito por una nieta. Se habla tanto que las nuevas generaciones, mentira. Las nuevas generaciones reciben lo que las generaciones anteriores se encargaron de transmitir, no porque se sentaron con un puntero, sino por la calidad humana, desde el dolor a la alegría, el sentido de familia, la ética judía. Y lo que ocultaron fueron porque sufrieron mucho. No fueron muchos los sobrevivientes, después vino todo el trabajo de Spielberg, todo lo demás que conocemos. Entonces yo me encuentro ante un libro histórico que empieza en 1908, de la mano de un hombre que tiene varios nombres: Salomón, Shlomo, Slama, Shloime, Lerman. Y una nieta enamorada del abuelo por su personalidad, por lo que le transmitía, por cómo era, cómo comía, cómo disfrutaba en Mar del Plata, cómo iba al templo. Esto me parece tan hermoso. ¿Por qué ocultar toda esta belleza que nos ha rodeado, que nos ha acunado? No estamos hablando de gente de fortuna, me llevaron a París, Disney World. Estamos hablando de lo elemental de la vida en la formación del hombre como hombre de ética y de principios en la vida. Por eso quiero felicitarte con esta introducción a vos y a tu padre que anda por ahí, don Natalio, el trabajo realizado. Y vos comenzás el libro con algo y ahí ya viene mi entrevista con vos. Ella escribe una carta a su abuelo declarándole todo lo que ha sentido por él y después lo pasa a primera persona. Y en la primera persona ella se asume en algo, señoras y señores que me están escuchando, un trabajo muy ingenioso, muy creativo, que es a través de todos los papeles, todos, desde lo más pequeño a lo más importante, desde el documento hasta una publicidad de un negocio, para armar la ruta de su vida, a quien Adriana Lerman llama lo que el abuelo dejó, que fue un monumento de papel. Así que ahora, saludándote de esta manera, como una especie de prólogo, te quiero preguntar esta idea que surgió en vos con tu padre de armar todo esto. Así que bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Marta. Primero, antes que nada, agradecer a vos, Marta, y a Simón por haberme convocado. Y la verdad que mientras te escuchaba, Marta, ya me estoy emocionando porque todo lo que estás diciendo es tal cual. Desde la emoción fue escrito este libro, desde querer transmitir y una necesidad mía de tener que escribir la historia y de poder contar y sacar a la luz cómo fue la vida de mi abuelo. Y justamente voy a contar desde el principio, como vos me estás preguntando, cómo surgió esto entre mi papá y yo, que para eso, como te decía, me tengo que remontar al año 2002, después del fallecimiento de mi abuelo. Antes de decir esto, contar, como bien dijiste, que yo disfruté muchísimo de mi abuelo, que estuvo en cada oportunidad de mi vida donde disfruté de los cumpleaños, tengo algunas fotos que solamente las quiero mostrar para que vean la cara de alegría de mi abuelo brindando, de las fiestas. Un poquito más a la pantalla, más tranquila, Sí. Ahí. Sí. Acá hay una foto, acá tengo otra donde estamos brindando, que es divina esta foto. Estas fotos no son fotos que están en el libro, pero la verdad que son hermosísimas. Esta sí es una que está al final del libro, la recordarás, es la que estoy con mi papá. Y la verdad es que lo que quiero decir es que yo nunca
pensé, ni se me pasó por la cabeza que el holocausto tenía que ver con nuestra familia. La verdad que es algo que, como vos dijiste, esto nació totalmente del silencio, y que una vez que él falleció, mi papá encontró en su departamento, en un estante, arriba de una vitrina, donde tenía muchos ejemplares de libros en yiddish, porque eso es lo que él tenía, varios libros en yiddish, y a mi papá le llamó la atención uno, que también lo voy a mostrar porque lo tengo acá, que es el Iskor Book de Ostrovtse, ¿sí? Que es el libro recordatorio de Ostrowiec, y que cuando mi papá lo abrió, como yo cuento en mi libro, a modo de señalador tiene una cintita, y ya de entrada mi papá se encuentra con algo increíble, que es que hay una foto, y en esta foto está mi abuelo, en un libro escrito en yiddish, y dice Gruppe Zionisti Sheino-Sarov. Entonces mi papá ya se encuentra que es este libro donde mi papá está en el libro, hay una foto de él. Imagínate ya desde ahí el asombro, más encontrar una carpeta llena de documentos, todo desordenado, no se imaginen que estaba catalogado prolijito. Era un rejunte donde en una carpeta había montones de recortes desde chiquititos así hasta cartas grandes, enormes, escrita en todos los idiomas, en francés, en hebreo, en polaco, en yiddish, y mi papá guardó esto como un tesoro, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge esto entre mi papá y yo muchos años después? Mi papá con el tiempo, lo que le ocurrió es que él no sabía nada, imagínate esto de no conocer, de una historia, del silencio de mi abuelo, que no sabía ni mi papá qué había pasado en su juventud, y lo que mi papá con el tiempo se puso a armar son árboles genealógicos para tratar de descubrir dónde estaba su familia perdida. Yo creo que era su desesperación. Mira, yo me guardé algunos árboles genealógicos, con esto partí yo. Yo partí de estos bosquejos de árboles genealógicos que hizo mi papá buscando durante años, y con esto mismo, junto a este Iskor Book y los documentos, mucho tiempo después, fue en el año 2020, cuando yo me pongo a recopilar esto, a pedirle a mi papá en época de pandemia, y yo le pedía fotos que empecé a traducir e interpretar, y entre los dos, con videollamada de por medio, empezó a salir toda la luz. Ahí ya no pude parar. Después ya nos juntábamos cuando se podía, y cada documento era discutir, interpretar por qué hizo esto y por qué lo otro, y cada cosa era consecuencia de la anterior, y no te das una idea del asombro y la emoción que surgía por cada pista de cosas tan elementales, como por ejemplo descubrir cosas tan elementales como que mi papá tenía 3 hermanas, que ni siquiera sabía que tenía tías, que tenía 3 hermanas más. O sea, era un silencio tan grande que no sabíamos nada. Finalmente, cuando yo me pongo a escribir esto como una necesidad de poder interpretarlo, todo fue de a dos, como te cuento, con mi papá, y yo lo termino, tengo que contarte que mi papá el que me dijo: Adriana, esto tendrías que publicarlo. Y ahí yo me asombré mucho, porque mi papá es bastante reservado, ¿no? Y realmente cuando me lo dijo, dije, sí, la verdad es que esto es una historia tan importante, no solo para mí, sino porque yo creo que poco conocido este tema, creo que de nuestros abuelos, de los que vinieron antes de la guerra. No creo que hay mucha bibliografía acerca del judío que pasó por los campos, pero esto no tiene nada que ver con esto. Este es el judío inmigrante que vino antes de la guerra, y lo que sufrió con el antisemitismo, la discriminación antes, durante y después de la guerra, ¿no? Y ahí, ¿sabés qué hice, Marta? Me puse en la piel de mi abuelo y me puse a contarlo como un diario íntimo. Yo soy mi abuelo. Me acuerdo que mi papá me preguntaba, ¿cómo lo vas a escribir? Bueno, podés escribirlo en tercera persona. Le dije, no me sale escribirlo de otra manera. Le dije, no puedo. Parece No, maravilloso. Quiero rescatar algo que me parece importante, Adriana. Nosotros hablamos del silencio de los que sufrieron. sí, sí, El silencio de su actividad comunitaria, que no era como para mostrarse, él lo hacía por la mitzvah, y lo hizo exacto. lo hizo por la memoria de su familia asesinada en el Holocausto, que lo único que quedó, y que fue su hermano, Gil, Sí. y
sobrinos que se salvan de los campos de exterminio, ¿no? Y Sí. lo interesante es que ustedes conocían, como todos nosotros, por los asesinatos de los nazis y de los pogroms, que Sí. hemos perdido tantas familias, que inclusive se han quemado los papeles, que hemos tenido podríamos haber tenido no por el antisemitismo grandes familias como otros. Entonces, lo Sí. interesante es el silencio. Sí. Ese silencio cargado, poblado que dejó en este Discord, porque el libro Sí. te lleva un Discord, y Sí. quiero esto remarcarlo en el silencio. El silencio estaba poblado y él lo honró. Esto es lo interesante, ¿no? Y lo guardó. Pero dejó algo que fue su ruta, que son los papeles. Sí, totalmente. La La, carpeta, la carpeta, contame la carpeta, porque esto es lo que a vos te ha hecho la sí, cronología. totalmente. La cronología a mí me deja todos estos papeles, te cuento, Marta, que son más de 120 documentos, que cuando yo me pongo a investigar y como están justamente cronológicos, con fechas exactas, mi libro yo creo que es como una crónica literaria. Me acuerdo que mi hija, se llama Geraldine, la más chica, me dijo, mamá, esto es una crónica literaria, yo no sabía ni lo que era, y ella me lo explicó, lo estoy viendo en el colegio, me dijo, y me explicó que me estás poniendo datos muy precisos, con fechas, y que además estás narrando una historia, digo, sin saberlo, yo todo lo hice en forma intuitiva, y esto me dio hilvanar todo para finalmente llegar, como vos bien decís, desde 1908, el primer documento que tengo incluso es de cuando él hace el bar mitzvah. Imagínate que acá tengo una libretita de bar mitzvah de mi abuelo, que está unida con un hilito. Bueno, pero puntualizarle a la gente que el primer papel que él guarda es esa libretita, el papelito, el cartoncito que le dan los rabinos. Ahí inaugura esa responsabilidad de asumirse como un adulto cuando es el bar mitzvah. Exacto, exacto, exactamente. Mirá lo que es esta libreta que hasta tiene un Maguen David, que unos papelitos ya ni siquiera están. Del otro lado está escrita en hebreo, tiene un sello del Rebe. Los documentos son, la verdad, impactantes y tan importantes por lo que significan. Y que desde este documento, de esta manera tenemos documentos hasta y cuando llega a la Argentina, y que queda documentado aquí todo su pasar con estos obstáculos, trabas, que él tuvo que sortear para encontrar un lugar donde vivir. Y vos sabés que hoy, antes de tener el Zoom, yo me puse a revisar, porque mi investigación nunca termina. Yo me puse, te voy a contar algo, que no se lo llegué a contar a mi papá, así que lo va a escuchar ahora. Me puse a revisar unos documentos, y sabés que justamente hay uno de los documentos que cuando él le contesta al ministro del Interior de Francia, cuando él le llega la intimación, y justamente hoy me llamó mucho la atención, cuando lo volví a leer, que están en francés, y que él hace hincapié, mi abuelo, cuando él dice, él nunca dice yo me escapé, él siempre dice yo me vi obligado a salir de mi ciudad natal, y él explica, porque campesinos antisemitas, por sus actos de bandidaje, han puesto en riesgo mi vida. Y a la palabra que yo quiero recalcar es que después él vuelve a decir que por eso me vi obligado, dice, a liquidar toda mi mercadería para irme al extranjero. Este es el documento del que te estoy hablando, es así de grande, cosa que no lo vamos a hacer. En el libro Valoro esta cronología que los papeles te han permitido, pero también quiero valorar ante los que nos están escuchando el trabajo de investigación también periodístico. Bueno, es una mujer universitaria, de haber buscado qué era Odarov, qué era la otra ciudad donde vivía su familia, Ostroviec, la descripción de los lugares que haces, que sin haber estado, es como haces el recorrido histórico y le das imagen a la palabra, y estás en la famosa plaza frente al mercado Rimet, y explicas lo que hacían los judíos, que no eran verduleros, pero manufacturaban, que eran artesanos, todos los agregados que das de la vida judía, que tenían pequeños
sinagogas en vez de las sinagogas. Haces un aporte de la vida judía en Polonia, de que los chicos no iban al colegio polaco, que hablaban yiddish, que tenían melamed. Yo creo que esto es muy importante en el trabajo de investigación que hiciste. Sí, sí, lo que yo hice justamente es no solo quedarme con la historia de mi abuelo, sino yo investigué absolutamente todo. En esa época, de paso te cuento que con mi papá, en la época de la pandemia, nos la pasábamos mirando conferencias y Zoom de todo lo que hubiera relacionado con Polonia y con el Holocausto. Y después yo hice una investigación, como vos bien decís, de cada lugar, y yo aprendí con esta investigación, porque yo no sabía nada. No solo que yo no sabía, como te estoy contando, ni quién eran los padres de mi abuelo, ni si su hermana, de qué trabajaban, dónde vivían, sino que tampoco sabía cómo funcionaba un shtetl. Y con mi investigación aprendí, como estás diciendo, primero cómo funcionaba, que era un pueblo con mayoría judía, pero también había no judíos, la plaza del mercado, lo que era un vendedor de feria. Descubrí que mi abuelo era un comerciante de feria, que también iba a los pueblos vecinos, que ahí donde también tuvo los problemas, y un montón de cosas que aprendí tal cual con la investigación, desde, como decís, que era un shtibl, la sinagoga, que para las fiestas iban a la sinagoga, pero para los viernes y sábados al shtibl, un montón de cosas, la verdad que sí. Movimiento, el Congreso polaco que tenían, donde se debatían cómo defendían las comunidades para poder ayudar, el movimiento, el nacimiento del movimiento sionista, porque quiero destacarles a los que nos están viendo que a mí me gusta decirle Salomón, Shlomo, Slama, Shloime, es que él no vestía como un religioso, él era moderno. Claro. Él estaba vestido moderno, él tenía, porque él quería ser aliado, el tipo de los Biluim, ¿no es cierto? De que no ser, bueno, ya sabemos, el mandato y todo lo demás. Y tuvo que ir a Europa, y cuando estuvo en Europa, él era un europeo. Era un polaco, pero era un europeo, no era un hasídico de un ortodoxo, ¿no? Sí, y yo creo que el libro tiene un quiebre. Primero, resaltar la historia de la madre. Las cartas con la madre. Estamos hablando de los statements, muchas mujeres judías, bueno, no digo que eran analfabetas, pero no eran mujeres letradas. Sí, sí. Y la madre tiene una relación de una avanzada con el hijo que quiere ir a hacer alía, el hijo que va a vivir a otra ciudad para progresar porque, bueno, porque lo echan, donde vive su familia. Me gustaría que hables de esto de la madre. Sí, tal cual, Marta. Mira, antes de poner a hablar, quiero mostrarla, porque quiero que la vean realmente cómo es la carta. Mira, esta es la carta, tiene forma de librito, Marta, te la quería mostrar. Es una carta que se dobla, ¿sí? Es en forma de librito. Toda la parte del centro, la que estoy mostrando, es la carta de la madre. Esta carta la recibió mi abuelo tiene fecha 6 de febrero de 1939. Y justamente lo que contás de su mamá, son conversaciones que he tenido con mi papá, pero tantas veces, hablando de cómo era mi bisabuela, porque gracias a estos documentos descubrimos cómo era ella, una mujer diferente a lo que uno se hubiera imaginado, como decís, un shtetl, porque era una mujer muy culta, de la forma en que escribe en yiddish y todo, y por las preguntas que le hace a mi abuelo, incluso le hace preguntas que para mí son muy avanzadas respecto de la época, pareciera que estuviera en este momento hablándole al hijo, y no en 1939, el apoyo que ella le da, las preguntas que le hace, la preocupación que tiene, incluso esa frase que te digo es cuando justamente ella le dice, cuando está en Buenos Aires, ella se preocupa tanto porque su hijo quiere saber si tiene para vivir, si tiene con qué mantenerse, y le pregunta, ¿con cuánto dinero llegaste a Buenos Aires? Y después le pregunta, ¿cuánto vale el peso en relación a nuestra moneda? Vos fíjate, la pregunta tiene una cultura impresionante. Incluso le pregunta, ¿tenés miedo de andar por las calles? Esa es una frase que también nos quedó con mi papá, porque digo, tal vez es una frase común, ¿no? Preguntarle a un hijo, ¿tenés miedo de andar por las calles? A un judío, como le había pasado en París, ¿no? O cuando le preguntas si de allí también te van a echar, ya quisiera que no tengas más que deambular, también le dice, ¿no?
realmente es increíble. Es este punto, pero ahora, señoras y señores, como dicen los presentadores, que nació en 1908, empieza a ver todo el antisemitismo. Hay un quiebre que es 1933, que es cuando Hitler asume como canciller y muere el padre. Y también después muere el gobernador de Polonia, que era Józef Piłsudski, que era un hombre que quería la igualdad, que los judíos podían ir con los pobres, con los judíos, y eso produce el renacimiento brutal del antisemitismo y el deseo de hacer alianza. Porque además tuvieron, vos lo das como dato sumamente interesante, que ellos tenían en Alemania, bueno, estamos hablando, salen las leyes de Nuremberg y todo lo que va pasando en Alemania, y que tenían en Polonia un ministro que se llamaba, creo, Beck, ¿no? Beck. Un ministro de Relaciones Exteriores que dijo en 1937 que Polonia no tenía lugar para 3 millones de judíos, solo medio millón, y era un plan indudablemente de querer echarlos a la isla de Madagascar, es un dato que da Adriana Lerman, y me parece que es muy importante resaltar para que sepan la ambientación entre lo que pasó en Alemania y lo que pasaba en Polonia. Ahí decide él ir a pedir para irse a pasear, no podía ir a Palestina, quería ser aliar, y decide ir a París, y ahora te dejo a vos la tramita de París, que me parece sumamente interesante, pero tomé el quiebre de 1933, ¿sí? Sí, tal cual, tal cual. Es en ese momento que yo digo, mirá vos qué difícil era, ¿no? Y acá vuelvo a lo que, hilvanando lo que decía antes, de lo que aprendí con mi investigación, porque vos sabés que la pregunta que me hacía con mi papá siempre fue, ¿por qué el resto de su familia no se fue y por qué él sí? Y esto es porque era tan difícil irse, lo que uno tan livianamente decía, ¿por qué no se fueron? Y vos fíjate la artimaña que hace mi abuelo para poder irse de Polonia, porque no te daban las visas ni para la entrada a Palestina, que habían cerrado las puertas, el mandato británico lo cerró justamente por los disturbios árabes que había en ese momento, pero no te dejaban entrar en Francia, no te dejaban entrar en ningún lado, y lo que él decide con su inteligencia y su audacia es comprar un paquete turístico con una fecha de entrada en Francia para el 16 de octubre, tenía que volver el 29 de octubre, pero ¿cuál es el plan que él va a idear? Quedarse en forma ilegal. Entonces, vos fíjate lo interesante que es que no es que uno, bueno, me voy a otro país, ¿por qué no se fueron? Porque no había cómo irse, y justamente lo que logra hacer mi abuelo es como una trampa, ¿no? Y así él logra llegar a París. Quiero mostrarte, Marta, el documento que está en mi libro, y yo digo que es el pase que lo sacó de Polonia. Esto que se ve precioso, no solo que no es precioso, ese no es el adjetivo, es importantísimo y es realmente un documento histórico invaluable, te puedo llegar a decir. Es esta carta de legitimación francesa, y este fue su pase para salir de Polonia. Gracias a este paquete turístico, él logra llegar a París con esta visa turística, donde al dorso, tiene varias hojitas, al dorso lo que dice es que este documento no le da derecho al extranjero a instalarse en Francia como comerciante ni industrial, ni a pedir, ni a solicitar el documento de identidad del trabajador. O sea, que quede bien en claro que usted está acá de turista. Y este librito, quiero mostrar, ya que lo tengo a mano, quiero mostrar algo más, para mostrar cómo está acá sellada la salida de... Claro, claro. ¿Cómo está sellada el 20 de octubre con la Exposición Internacional de París, que esa fue la excusa para poder irse? Y bueno, y que justamente con esta carta de legitimación, él logra llegar a París, y que él decide quedarse en forma legal. Se corta, a ver, espera. Volví a repetir.
Justamente lo que decía es que gracias a esta artimaña que él hace, él logra llegar a Francia, pero con esta idea de él de quedarse en forma ilegal, buscando un puente, porque en realidad yo creo que, no estoy muy segura si él quería quedarse en Francia, buscar en ese momento en lo que todavía él piensa, yo quiero llegar a Palestina, porque él es sumamente sionista, y desde Francia va a tener mejores contactos para poder encontrar cómo hacer la liga, que finalmente no se le da, y todo se le termina haciéndole más difícil, con un obstáculo cada vez mayor, cuando a los 3 meses de estar en Francia le llega la intimación para irse. Es decir, yo creo que si el mundo, acá quiero decir algo muy importante, y yo dejo muy en claro en mi libro, y creo que Marta seguro que te habrás dado cuenta, cuando yo lo que quiero recalcar es que si no hubiera, digamos, por culpa de la indiferencia del mundo, es que pasó esto, porque si los países hubieran dado los brazos abiertos y hubieran recibido a los refugiados y a todos aquellos que venían escapando del régimen nazi, esto no hubiera ocurrido. Entonces, justamente esto pasa que él recibe esta intimación en Francia, a la cual acá se le empiezan a complicar los planes. Yo quiero resaltar ante la audiencia, porque aquí el elogio es hacia tu tarea de investigación, si te transformaste en una farmacéutica periodista, es el aporte que das, bueno, de lo que él hace, ¿no? Trabaja por supuesto, en un construccionista, es un vendedor ambulante, es un clapper, hace lo que puede, siempre vestido además como un señorito europeo, que es la foto de la tapa, ¿no? Caminando por París. Pero lo que vos aportás de las instituciones judías que ya estaban trabajando con el avance del nazismo, que era ISEM, que es el Hebrew Immigration and Society, y ya estaba también la Jewish Colonization. Él estaba tentando a ver cómo salir también, porque se dio cuenta todo lo que sucedía. Me parece importante esto, remarcarlo, el trabajo de las instituciones judías para salvar a sus judíos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, con respecto a lo que estás contando, yo de paso voy a buscar el documento para mostrártelo, que justamente quien lo ayudó en París a contestar estas cartas de intimación, a poder, digamos, hacerle frente a, me quieren echar, ¿qué hago? Vos imaginate que es un ciudadano polaco que habla en yiddish, que está en Francia, que no conoce el idioma, que para él está totalmente desarraigado, poder contestar una intimación en perfecto francés. ¿Y quién lo ayudó? Justamente lo que vos estás diciendo, las instituciones judías. Yo creo que se dieron cuenta que solamente podían obtener ayuda de ellos mismos, porque nadie los ayudaba. Entonces, todas estas organizaciones, ellos mismos, los propios judíos, armaban de alguna manera organizaciones, algunos benefactores, como dijiste, el barón Hirsch cuando hizo las colonias en Argentina, o en este caso, o el ISEM. En este caso, lo que voy a mostrar en este sobrecito es que la ayuda la obtuvo del Comité de París. Así se le decía al Comité Central de Asistencia al Emigrante Judío. Este es otro de los documentos invaluables que con mi papá no entendíamos por qué hay un sobre vacío dentro de sus documentos. Y a mi abuelo no le importaba lo que había dentro de este sobre. Él quiso dejar el sobre para mostrar el sello. Y este comité fue el que lo ayudó justamente a redactar, a escribir las cartas para hacerle frente a esta intimación de que donde lo devolvían a su país de origen, de donde él realmente se vio obligado a irse. Entonces a él le decían, volvé justamente a un lugar donde él no está seguro, donde es perseguido, donde es maltratado, y bueno, y gracias justamente a estas instituciones es que él pudo redactar estas cartas. Voy a seguir mimándote un poquito. Es importante que este abuelo, en los papeles que dejó en esta carpeta negra, cuenta, perdonen, que se vendían visas. Sí, correcto. Se vendían visas. Así que los consulados
no todos fueron Sempo Fujinara y otros grandes que conocimos, que también muchos pagaron con la vida el haber sido cónsules honestos, digo Sempo Fujinara, ¿no? Pero es interesante y además el impacto que le produce en la Feria Internacional de París, cuando a la entrada se vencía el águila nazi, ¿no? Ahí esa toma de conciencia. Entonces decide venir a Latinoamérica, donde conversábamos previo a salir al aire, algo que la gente sabe muy poco, y era de las limitaciones que tenían los judíos para entrar a Latinoamérica, no solamente en la Argentina, con la Circular 11 famosa, que después descubrió Uki Goñi y Beatriz Burevich, ¿no? Y sino era la época de ministro de Relaciones Exteriores, sino lo que pasaba en el Uruguay y también en el Paraguay. Los judíos eran indeseables. No tenían el mismo problema los españoles o no. Así que no nos tiene que llamar la atención todo este movimiento latinoamericano en la que los judíos eran indeseables. ¿Por qué? Porque se los consideraba exiliados políticos, pero no eran exiliados políticos, eran echados, eran odiados, o sea, se salieron para salvar su vida. No es que era un activista político, un bolche que tiró una bomba en París para matar a un general. Y yo quiero esto resaltarlo, ¿sabes? Porque muy poca gente sabe lo que Santiago Peralta, que era el ministro de Migraciones de 1938, que ordenó para que no dieran visas a los judíos, la circular 11 en la presidencia de Ortiz, firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan José Cantilo. Quiero dejarlo bien. Sí, correcto. Se derogó después en un acto público en el año, creo que fue en el año 2005, en el que se lo derogó, justamente con Uki Goñi y Beatriz, estando el que en aquel momento era el presidente del ICAI, Tembe Grover, ante la vergüenza de un país que decía que era democrático, que los recibía con los brazos abiertos, cuando no fue así. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Seguimos, llega a la Argentina, el abuelo conoce una novia, se casa y empieza además la historia del nazismo, que le matan a la mayor de la familia, y sabe que sobrevive una hermana y un sobrino. Te dejo al final. Sí, Marta, quiero hacer una acotación respecto de lo que vos estuviste contando de la Argentina y decir algo muy importante para mí, y que lo charlé también mucho con mi papá, y es que todo tiene en relación con la conferencia de Vian que se llevó a cabo en Europa del 6 al 15 de julio de 1938, cuando mi abuelo está en Francia todavía, y que todo creo que surge de ahí, y mi abuelo lo cuenta en una carta, y él dice, seguimos siendo refugiados indeseables a los ojos del mundo, porque 32 delegados sentados alrededor de una mesa deciden nuestro futuro y nos catalogan como el problema de los refugiados judíos, víctimas de la discriminación del régimen nazi, y justamente el libro muestra cómo este panorama mundial le influyó a él, porque el resultado de la conferencia de Vian fue justamente que en lugar de abrir los cupos a la inmigración, donde los judíos se convirtieron en un problema mundial. ¿Qué hacemos con los judíos? Justamente lo que pasó fue todo lo contrario. Todos los países cerraron las puertas, como dijiste, Uruguay, Paraguay, Argentina con la circular 11, que también es de julio del 38, y acá está, vuelvo a esto que decía antes, la indiferencia y la complicidad del mundo. Bueno, entonces una vez que, ahora retomo cuando llegó acá a Argentina. Una persona dijo algo que Paraguay no se ayudaba, es cierto. Había que llegar a Montevideo, ir a Paraguay. Exacto, exacto, así fue como llegó. Y Paraguay descender a la Argentina, hubo de todo, pero que hubo cláusulas, eso es lo que quiero decir. Yo no hablo de las acciones independientes humanitarias que hubo de cierta gente, ciertos grupos, porque sí, llegaban a Montevideo, en Paraguay, descendían y conocemos la entrada por el Tigre, ¿no es cierto? Entraban vía Goya, y entraban por vía Goya y por Salto. Esa es mi familia polaca.
Bueno, Por eso pero lo realidad digo mi con abuelo- certeza. Claro, bueno, quise también aclararlo porque me parece importante que una País, persona que nos estás viendo para que no crean de que estoy en un absolutismo, sino uno usa no, datos, ¿no? Bueno, seguimos. sí, entonces, una vez que llega a Argentina, como habíamos hablado antes, él tiene una fluida correspondencia con su familia, y yo cuento en mi libro hasta que, obviamente, como sabemos todos, en un momento dado se estalla la guerra, el 1 de septiembre de 1939, y acá hay un problema, es la fluida correspondencia que tiene con su familia, se ve cortada, y yo también me ponía en la piel de mi abuelo, ¿no? Qué difícil para alguien que está tan lejos, que se escribe, como dice, cada 2 semanas con su familia. Simón, creo que hay que silenciar a alguien, pero bueno, sigo. Entonces, su correspondencia con la familia se ve interrumpida, y mi abuelo tuvo que recurrir, por ejemplo, a la Cruz Roja Internacional, que acá muestro otra de los documentos, para poder hacer llegar, acá dice, que ¿sabés qué hice, Marta? Acá hablando de investigación, yo le escribí a la Cruz Roja Internacional para que me explique qué era esto, y les dije, quiero saber qué es este número, y me contestaron, porque yo te digo que investigué por todos lados, acá me contaron que el número dice CM es mensaje civil, y que esta tarjeta significa que el paquete que él envió, probablemente con... Hola. Hola, hola, hola. Un minuto. Abrí tu micrófono, por favor, Adriana. Ya habilitaste el micrófono. Ahí está, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. No sé hasta dónde me escucharon. Hasta que la Cruz Roja. No, La Cruz Roja Internacional, y digo que él, la última correspondencia que él tuvo, creo que hay alguien que está así con el micrófono abierto, Sí, pero yo bueno, estoy tratando de cerrarlos, pero ok, no sé por qué la gente los abre. ok. Justamente lo que contaba es que esta seguramente fue la última vez que pudo comunicarse con su familia, y acá dice, porque yo investigué y le mandé un mail a la Cruz Roja Internacional, varios mails, y me contestaron que esto justamente dice que el paquete que él mandó llegó a destino. Y esto es la última comunicación que él tiene hasta que después de la guerra, imagínate la desesperación que tuvo poder buscar a los sobrevivientes de su familia, ¿no? Así que bueno, esta acá empieza como una segunda etapa donde él se da cuenta que pierde toda la familia, entonces tiene que ver otra vez con esto de volver a la etapa del libro, del dolor de estar vivo, de sentir este dolor profundo de la pérdida y que quedaste solo, solamente con un solo hermano y un único sobrino sobrevivientes. Recordemos que él tiene 3 hermanas, tiene primos, tíos, los abuelos tenían hermanos, era una familia de más de 100 o 200 personas, era una familia enorme, y no quedó nadie, quedó un hermano con un sobrino. Sobreviven 2. Exacto, sobreviven 2. Entonces, acá es una nueva lucha. Yo digo que las cosas no son como en las películas, donde el final feliz rápidamente hay un desenlace muy rápido y feliz, ¿no? Porque acá realmente libra una nueva lucha para poder justamente traer a su hermano, porque lamentablemente después de la guerra siguen habiendo restricciones a la inmigración judía en Argentina, porque la circular 11 sigue vigente, por lo cual recién 2 años más tarde, el 3 de septiembre de 1947, estamos hablando de 2 años, recién él puede rescatar a su hermano y su sobrino, para lo cual también tengo un documento que quiero mostrar, que junto a los muchos amigos oriundos de Ostroviec, crearon justamente para agilizar trámites y poder ayudar a ubicar a los sobrevivientes del pueblo, localizar a los familiares locales y poder traerlos a Argentina, crearon una asociación. Esta asociación, que yo no tenía idea, y esto existió en todo el mundo, este tipo de asociaciones donde los propios familiares se reunían para poder ayudar, porque eran tan largos y tediosos los trámites que algo tenían que hacer,
se llama la Sociedad de Ayuda Mutua de Residentes de Ostroviejo y sus alrededores, de la cual mi abuelo, como figura acá en este asunto, es el vicepresidente primero. Entonces, después de 2 largos y, imagínense, angustiosos años, logran un reencuentro de su hermano. Su hijo ya se había casado en Bergen-Belsen con otra sobreviviente. León cambió su nombre Levi por León acá en Argentina, y finalmente, bueno, es acá cuando se reencuentran, y esto es lo que quedó de su familia, de la cual, si bien yo cuento que 2 solamente sobrevivieron, en mi libro, Marta, seguro que habrás visto, que yo en un anexo final me ocupé de rescatar a toda la familia, poner nombre, apellido, dónde vivían, de qué se ocupaban, cuántos hijos tenían, y dónde fueron asesinados, porque yo quise rescatar a todos, yo quise llevar a la vida a toda mi familia, de los cuales habían quedado en el olvido y en el silencio, que yo no conocía. Hoy le pude dar un nombre y apellido, y figura en un anexo final, del cual yo pensé, esto lo pongo, pero porque a mí me dio mucho trabajo y me parece muy importante. ¿Y sabés qué, Marta? Los lectores es lo primero que me dicen, que lo que les impacta es el final del libro, y me dicen mucho, yo empiezo de atrás para adelante, y cuando encuentro eso, quedó como un impacto realmente muy fuerte. No pensaba ponerlo y lo terminé poniendo en el final, porque es muy importante haber podido rescatar finalmente a todos. Porque te cortaron el árbol y vos fuiste en busca de las raíces. Exactamente. Quiero decir, las almas perdidas están, hay que ir a buscarlas, reclaman nuestra memoria, tenemos que boicotear el silencio, porque es lo único que nos queda en la dignidad de que fuimos un pueblo diezmado, perseguido, y bueno, para el Estado de Israel, el derecho servicio y ser judíos. El señor Shlomo pasa a ser León, y el tío Chil pasa a tener también nombre. Se naturaliza en Argentina, y tu abuelo por primera vez tiene un documento que tiene una ciudadanía. Exacto. Y eso es muy importante, que es en la época de Perón, hay que decirlo. Sí. Y quiero felicitarte para terminar, diciendo que tu abuelo escondió como escondió su historia, escondió el libro, le escondió la carpeta, y vaya a saber qué mano del destino hizo que tu papá, don Natalio, que no lo pude ver todavía, subo a una silla, lo descubra, porque había que honrarlo. Y cuando muere, deja este legado. Roger deja mucha plata, y tu abuelo dejó una historia maravillosa, recogida con el máximo de los honores por una nieta como vos. Muchas gracias, Marta. Yo, para terminar, lo que quiero decir justamente es esto, recalcar que mi abuelo, sabés que yo ni siquiera, para que te des una idea del silencio, yo ni siquiera sabía su nombre. Acá él se llamó Simón, nadie lo conocía como Shlomo, y sin embargo yo uso su nombre verdadero en el libro, pero nadie lo conocía como Shlomo. Él en Argentina fue Simón, para mí el Seide, y él recuperó justamente, fue al registro civil, se cambió su nombre, y fue lo único que recuperó de su identidad, porque él, después de tener que se haya naturalizado, como dijiste, fue a cambiarse el nombre, y él se hizo llamar Salomón Lerman. Lo que quiero decirle a todos es que yo estoy abierta a que me escriban. Mi Instagram es Adriana Lerman. El que quiera anotar mi mail es muy fácil, adrianalerman22@gmail.com, porque realmente a mí me interesa muchísimo que me escriban, que me cuentan sus sensaciones, si lo han leído, si lo quieren leer, porque para mí mi objetivo y el motivo por el cual yo le escribí este libro es justamente para poder hablarlo con la gente y tener un ida y vuelta. Si no, no lo hubiera escrito. Yo lo que quiero es esto, es tener este contacto con la gente, y muchos que me dicen, mi abuelo pasó por lo mismo, me sentí en la piel de tu abuelo, y bueno, eso a mí me gratifica realmente un montón, esa pura emoción, tanto para mí como para mi papá, que está acá en el Zoom, que todo esto fue de a dos, siempre está conmigo, siempre charlamos de todo, porque la investigación nunca termina, siempre queda algo que
que descubrimos y seguimos descubriendo, y bueno, y la verdad que fue realmente todo muy emotivo, y en cierta forma realmente, a pesar de la pérdida, muy gratificante poder haber descubierto finalmente la historia de mi abuelo y haberlo podido conocer, a él y a toda mi familia. Adriana, si me permitís, perdón, Marta. Simplemente quiero decirles, gracias a todos los judíos que hacen investigaciones para salvar la historia judía pasada. Y tenemos grandes responsabilidades frente a las nuevas generaciones, para que esto no se pierda, para que sean herederos y sigamos luchando por nuestra libertad y el orgullo de ser judíos. De mi parte, un honor haber presentado tu libro. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Simón, los dos, por haberme convocado. Simón, te dejo la Quería palabra. decirte algo, Adriana, así como tu abuelo dejó un legado, vos también dejás un legado, y hay un dicho que se lee todos los años en la Haggadá de Pesach que dice Bejol Dor Vador, o sea, de generación en generación le contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto hace a la pertenencia del pueblo judío y que no se pierda. Exacto. Así que muchísimas gracias. Gracias por todo tu testimonio. Gracias, Marta. Un fuerte abrazo para todos los participantes que nos acompañaron, a los amigos por Israel. Y bueno, gracias por participar. Shabbat Shalom y que tengan un buen fin de semana. Y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias, Simón, y muchas gracias, Marta.